Cada noche, exactamente a medianoche, su cuerpo cambiaba de forma, transformándose en una serpiente verde que se escabullía hasta la cocina de sus vecinos. Se metía en la olla de comida y la contaminaba por completo. A la mañana siguiente, el señor y la señora Johnson comieron y murieron de inmediato. Los vecinos comenzaron a murmurar, tratando de entender quién podría haber hecho algo así. Nadie imaginaba que la culpable era Ambar, haciéndolo imposible sin dejar rastro. Pero había algo aún más inquietante. Ambar solo podía transformarse en serpiente a la medianoche y debía recuperar su forma humana antes de las 6 de la mañana. De lo contrario, quedaría convertida en serpiente para siempre. Su esposo la había conocido en la aldea y se la llevó a la ciudad cautivado por su belleza. Nunca pensó que se había casado con una bruja. Ningún hombre podía verla sin quedarse fascinado, pero cualquiera que admiraba su belleza terminaba atrapado en su trampa mortal, excepto un vecino, el señor Johnson. Él amaba demasiado a su esposa como para mirar a otra mujer, y eso Ambar nunca lo toleró. Por eso decidió enviarlo a él y a su esposa con Dios. Pero una noche, cuando el reloj marcó medianoche y Ambar tomó su forma de serpiente, algo falló. Su esposo despertó apenas 5 minutos después y no la encontró en la cama. Pensó que tal vez había ido al baño. Esperó, pero Ambar no regresó. Preocupado, se levantó. La buscó por toda la casa. La llamó, pero el teléfono de ella seguía en la mesa. Entonces, por casualidad, vio una serpiente deslizándose de vuelta hacia la casa. Era Ambar, regresando de una de sus fechorías. Él no lo sabía y trató de detenerla. Tomó un palo para golpearla, pero la serpiente escapó hacia un rincón oscuro. Trepó por la ventana del dormitorio y en cuestión de segundos volvió a ser Ambar en forma humana. Amor, susurró fingiendo calma. Él escuchó la voz, regresó a la habitación y quedó desconcertado. ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la casa. Ambar mintió sin dudar. Estaba aquí, cariño. Solo fui al closet a tomar agua. Cuando volví ya no estabas. Pero yo revisé el closet. ¿Cómo es posible? Ella sonrió levemente. Mi amor, estás medio dormido. Ven, volvamos a la cama. Había tenido suerte. Si su esposo hubiese logrado golpear a la serpiente, Ambar no habría sobrevivido al amanecer. Al día siguiente apareció otro vecino muerto. La policía investigó sin encontrar ninguna explicación. Era la segunda muerte misteriosa en el barrio. Solo Ambar conocía la verdad, y sabía exactamente por qué seguía matando. La historia comenzó a volverse aún más perturbadora. Ambar no solo se transformaba en serpiente para atacar a sus vecinos, también había empezado a alimentarse como ellas. Carne cruda, insectos y cosas que ningún ser humano debería comer. Para su esposo, aquello era extraño, pero prefirió creer que solo se trataba de gustos excéntricos, hasta que todo empeoró. La hermana de su esposo, Josephine, llegó de visita. Al principio nada parecía fuera de lugar, hasta que Josephine notó algo imposible de ignorar. Ambar estaba comiendo comida preparada exclusivamente para serpientes, algo completamente tóxico para las personas. Preocupada, decidió advertirle. Por favor, deja de comer eso. Puede hacerte daño. Eres la esposa de mi hermano, y me importas. Pero Ambar reaccionó con furia. No te metas en lo que no te importa. ¿Ahora está prohibido probar cosas nuevas?, gritó. Josephine se marchó confundida, sin comprender aquella explosión de ira. Más tarde habló con su hermano. Tienes que detenerla. Eso no es comida para humanos. ¿Quieres perderla? Paul, inquieto, enfrentó a su esposa y le pidió que dejara de consumir ese tipo de alimentos. Pero eso solo encendió algo oscuro en Ambar. Ella no podía dejar de comerlos. Eran lo único que mantenía con vida su naturaleza serpentina. Su cuerpo los necesitaba. Entonces, su odio encontró un objetivo claro. Josephine. A medianoche exacta, cuando el reloj marcó las 12, Ambar volvió a adoptar su forma de serpiente y se deslizó hasta la habitación de Josephine desde el techo. La observó dormir y la atacó. Josephine murió al instante. Lo más aterrador es que nadie descubriría jamás la verdad. Ambar no era una serpiente común. Sus ataques no dejaban marcas visibles. El cuerpo parecía haber muerto por causas naturales, como cáncer o una enfermedad repentina, porque Ambar era una bruja escondida bajo escamas. Al amanecer, encontraron el cuerpo. El informe médico indicó problemas cardíacos previos. Era falso, pero convincente. Ambar se arrodilló junto al ataúd y lloró lágrimas falsas. Era como una hermana para mí, dijo entre sollozos. Mi persona favorita. Pura actuación. Días después, volvió a salir en la noche convertida en serpiente. Pero esta vez, algo salió mal. El vecindario estaba siendo vigilado, debido a las muertes inexplicables. 7 hombres vieron una enorme serpiente, moviéndose entre las sombras, y comenzaron a perseguirla, sin saber que era Ambar. Ella intentó huir, pero no podía volver a su forma humana. Las linternas la iluminaban directamente. Si lo hacía, sería descubierta. Desesperada, siguió reptando hasta que lograron capturarla y encerrarla dentro de un saco. Ambar, atrapada en su forma de serpiente, temblaba de miedo. Hagamos una buena sopa con esta víbora, bromeó uno de los hombres. Ella fingió debilidad, intentando pasar desapercibida. Mientras tanto, su esposo despertó sobresaltado. Eran más de las 3 de la madrugada, y Ambar no estaba en la cama. ¿Crees que Josephine merecía lo que le pasó?,
Transformarse en serpiente y atacar a sus vecinos nunca había sido un problema para Ámbar, hasta que una noche todo se descontroló. 7 hombres la capturaron creyendo que habían atrapado a una serpiente cualquiera. No sabían que aquella criatura no era un animal común, y mucho menos que estaban bromeando con la idea de convertirla en sopa. Mientras tanto en casa, Paul se despertó sobresaltado poco después de las 3 de la madrugada. «No puedo seguir así», dijo, lleno de rabia. «Si vuelve a desaparecer de esta manera, cuando regrese tendrá que irse de esta casa». Ámbar, aún atrapada en su forma de serpiente dentro del saco, sabía que no podía permitir que aquellos hombres la cocinaran. El tiempo jugaba en su contra. Si no recuperaba su forma humana antes del amanecer, quedaría atrapada para siempre en ese cuerpo. Convencidos de que el animal estaba muerto, los hombres dejaron el saco en el suelo y comenzaron a hablar y reír. No se molestaron en revisarlo. Fue entonces cuando Ámbar, en absoluto silencio, usó sus colmillos para desgarrar lentamente la tela del saco, hasta abrir un pequeño hueco por el que logró escapar. Nadie se dio cuenta. La serpiente se deslizó lejos del lugar y regresó directamente a la casa de Paul. Entró por la ventana, recuperó su forma humana y fue a enfrentarse con su esposo, que la esperaba furioso. «¿De dónde vienes? Son casi las 4 de la mañana», preguntó. «¿Puedes decirme qué hiciste esta noche?» Ámbar fingió calma. «Amor, tranquilízate. Sabes que hemos tenido dificultades para tener hijos. He estado haciendo oraciones a medianoche en la casa de huéspedes, sola, rezando por nosotros. Era una mentira. No vuelvas a salir de la cama sin avisarme», respondió Paul. «Si lo haces otra vez, te vas de esta casa». A la mañana siguiente, Ámbar estaba consumida por la ira. Aquellos hombres la habían retrasado, y casi la condenan a quedar atrapada en su forma serpentina. Así que la noche siguiente volvió a transformarse. Esta vez, atacó sin control. Acabó con los 7 hombres en su lugar de trabajo, y luego entró en las casas de 2 vecinos, mordiéndolos hasta causarles la muerte. No lo hizo por necesidad, lo hizo por rabia. Al día siguiente, la comunidad confirmó la muerte de 7 hombres y 2 vecinos. El miedo se apoderó del barrio. Nadie entendía por qué Ámbar parecía odiar tanto a quienes vivían a su alrededor. Semanas después, ocurrió algo inesperado. La madre de Paul llegó a la casa, acompañada de otra mujer. «Desde hoy, Sara será tu segunda esposa», anunció. «Estoy cansada de esperar un nieto, y Ámbar no puede dármelo». Paul intentó protestar. «Mamá, yo nunca pedí otra esposa». «Cállate», interrumpió Ámbar. «Creímos que la oración resolvería mi infertilidad. Si no puedes darme un nieto, Sara lo hará», sentenció la suegra, dejándola allí y marchándose. Sara comenzó a vivir con ellos, pero Ámbar no estaba dispuesta a compartir a su esposo. Pensó en matarla, pero se le ocurrió algo peor. La primera noche, Sara soñó con serpientes. La segunda noche fue aún peor. Ya no solo las veía al dormir, sino también al cerrar los ojos durante el día. Cada pesadilla venía acompañada de dolor real. La casa se volvió insoportable. Aterrada, Sara empacó sus cosas y huyó sin decirle nada a nadie. Lo que nadie sabía era que Ámbar había invocado a otras serpientes. Les había suplicado que la ayudaran a perseguir a Sara dentro de sus sueños. Porque Ámbar no solo era una bruja, pertenecía a un culto de serpientes. Sus verdaderos objetivos seguían siendo los vecinos, y cualquiera que la desafiara podía convertirse en el siguiente. Cuando la suegra se enteró de que Sara había huido, pensó que Ámbar la había enfrentado. «Volveré a la ciudad», dijo furiosa, «y haré que tu esposa se arrepienta». Pero había una pregunta que nadie se hacía. ¿Sabía realmente con quién estaba lidiando? La suegra regresó a la ciudad con un plan. No volvería sola. Contrató a un hombre que decía poder limpiar casas malditas y resolver problemas que la policía no podía explicar. «Mi nuera ha espantado a la muchacha que traje para mi hijo», le dijo. «Necesito que la asustes lo suficiente para que se vaya de esa casa». El hombre aceptó el trabajo. No sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. 2 días después, llegó a la casa durante el día. Cuando Paul estaba en el trabajo, tocó la puerta con autoridad. Ámbar abrió, sonriendo con inocencia. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Su suegra me envió», dijo él con firmeza. «Sé lo que le hizo a Sara, y si no abandona esta casa voluntariamente, me aseguraré de que todos en este barrio sepan qué clase de mujer es usted». Ámbar no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente, y luego cerró la puerta en su cara. Esa noche, el hombre no llegó a su hotel. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un terreno abandonado, con marcas de mordeduras de serpiente por todo el cuerpo. La suegra, enfurecida y aterrada, decidió tomar medidas más drásticas. Reunió a varios miembros de la familia, y llegó sin avisar a la casa de Paul. «Ámbar», gritó desde la entrada. «Sales de esta casa ahora mismo, o entro con estos hombres y te saco a la fuerza». Paul salió confundido. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Tu esposa es una maldición para esta familia», respondió. Sara huyó despavorida. «El hombre que envié para hablar con ella apareció muerto, y tú sigues ciego defendiéndola». Ámbar apareció en la puerta tranquila, casi divertida. «Me está acusando de asesinato, suegra». «Te estoy acusando de brujería», dijo la anciana, «y no descansaré hasta que salgas de la vida de mi hijo». Ámbar sonrió. «Entonces no descansará nunca». Esa noche la suegra tampoco logró dormir, pero no por miedo, sino porque algo la estaba observando desde la oscuridad de su habitación. Cuando encendió la luz, vio decenas de serpientes deslizándose por las paredes, el techo, el suelo. Gritó pidiendo ayuda, pero cuando los familiares entraron corriendo, no había nada. Solo ella, temblando en la cama, jurando que las serpientes habían estado ahí.
Durante 3 noches seguidas lo mismo ocurrió. Al cuarto día, la suegra estaba al borde de la locura. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo repetía una frase: ella me las envió ella. ¿Me las envió? Paul, desesperado, confrontó a Ámbar. Mi madre dice que tú tienes algo que ver con esto. Tu madre está perdiendo la razón, respondió Ámbar con frialdad. Tal vez la culpa de haber traído a una extraña a nuestro hogar la está consumiendo. Paul no supo qué decir. Pero en el fondo, comenzaba a sospechar. Las desapariciones nocturnas, los ataques de serpientes en el barrio, la huida de Sara, la muerte del hombre enviado por su madre, y ahora, el colapso mental de la anciana. Todo comenzaba a conectarse. Esa noche, decidió quedarse despierto. Fingió dormir, pero mantuvo los ojos entreabiertos, y entonces la vio. Ámbar se levantó de la cama con movimientos silenciosos. Fue hacia la ventana, y frente a sus ojos, su piel comenzó a cambiar. Escamas verdes brotaron por todo su cuerpo. Sus brazos y piernas se fusionaron. Su rostro se alargó hasta convertirse en una serpiente enorme. Paul contuvo el grito. No podía creer lo que veía. La criatura que alguna vez fue su esposa, se deslizó por la ventana y desapareció en la noche. Ahora lo sabía todo. Pero la pregunta era, ¿qué haría con esa información? ¿Y sobreviviría el tiempo suficiente para contarla? Porque si Ámbar descubría que él sabía su secreto, él sería el siguiente. Esa noche, Paul fingió estar dormido, pero cada músculo de su cuerpo estaba en alerta máxima. Poco después de las 3 de la madrugada, sintió que Ámbar se movía. No se atrevió a abrir los ojos completamente, solo los mantuvo entreabiertos, lo suficiente para ver, y lo que vio lo perseguiría por el resto de su vida. Su esposa se levantó en silencio. Caminó hacia la ventana, y entonces frente a él comenzó la transformación. Su piel se cubrió de escamas verdes brillantes. Sus brazos y piernas se fusionaron en un cuerpo serpentino. Su rostro hermoso se alargó hasta convertirse en una cabeza triangular con colmillos. En segundos, donde antes estaba su esposa, ahora había una serpiente masiva de más de 4 metros. La criatura se deslizó por la ventana y desapareció en la oscuridad. Paul se quedó paralizado. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. Se había casado con un monstruo. Cuando Ámbar regresó antes del amanecer, Paul ya estaba fingiendo dormir de nuevo. La vio entrar por la ventana en forma de serpiente, recuperar su apariencia humana y meterse silenciosamente en la cama como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Ámbar actuó con total normalidad. «Buenos días, amor», dijo con una sonrisa perfecta. «¿Dormiste bien?» Paul apenas pudo sostenerle la mirada. «Sí, bien», mintió, pero por dentro estaba destruido. Durante los siguientes días, Paul vivió en un estado de terror constante. No podía comer, no podía concentrarse en el trabajo. Cada vez que miraba a Ámbar veía a la serpiente. Y lo peor, sabía que si ella descubría que él lo sabía, él sería el siguiente en morir. Entonces llegó una llamada. Era su madre. «Paul, necesito que vengas a verme», dijo con voz débil. «Es urgente». Cuando llegó a la casa de su madre quedó horrorizado. La mujer que antes era fuerte y decidida, ahora era una sombra de sí misma, demacrada, temblorosa, con la mirada perdida. «Las serpientes», Paul susurró, «me persiguen cada noche. Ella me las envió. Tu esposa me está matando lentamente». Paul sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre tenía razón, siempre tuvo razón. «Mamá, yo la vi», confesó finalmente. «Vi lo que es». La anciana lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces sabes que tienes que huir, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Pero Paul negó con la cabeza. «Si huyo me encontrará. Y si me quedo, si te quedas morirás», interrumpió su madre. Como todos los demás, esa noche Paul regresó a casa decidido. No podía huir, no podía denunciarla, pero tampoco podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Cuando Ámbar llegó de sus actividades nocturnas, Paula estaba esperando en la sala, las luces encendidas. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Ámbar lo miró con curiosidad. «¿Hablar? ¿A las 4 de la mañana? Sé lo que eres», soltó Paul. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Ámbar brillaron con ese resplandor ambarino inconfundible. «¿Ah, sí?», preguntó con calma peligrosa. «¿Y qué crees que soy?». Paul tragó saliva. «Vi tu transformación, te vi convertirte en serpiente. Sé que mataste a los vecinos, sé que torturaste a Sara, sé que estás destruyendo a mi madre». Ámbar no negó nada, solo sonrió. «¿Y qué piensas hacer con esa información, Paul?». Él no tenía respuesta. «Exactamente», continuó ella, acercándose lentamente. «No puedes hacer nada, porque si hablas nadie te creerá. Y si intentas lastimarme». Sus ojos brillaron más intensamente. «Descubrirás que soy mucho más peligrosa de lo que imaginas». Paul retrocedió un paso. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué esta farsa?». Ámbar inclinó la cabeza. «Porque necesitaba un refugio, una identidad, un lugar donde nadie sospecharía. Y tú, fuiste perfecto, ingenuo, confiado, enamorado». Cada palabra era una puñalada. «Pero ahora que sabes la verdad», continuó Ámbar, «tenemos un problema». Paul sintió el frío del miedo recorrerle la columna. «¿Vas a matarme?». Ámbar lo consideró por un momento. Debería. Sería lo más lógico. Pero se detuvo frente a él mirándolo directamente a los ojos. «Hay otra opción». «¿Cuál?». «Puedes quedarte. Seguir siendo mi esposo. Fingir que no sabes nada. Y yo, te dejaré vivir». Paul la miró incrédulo.
¿Quieres que siga casado contigo, sabiendo lo que eres? Sí, respondió ella simplemente. Porque si me dejas, si huyes, si intentas exponerme, te casaré, y no solo a ti, a tu madre, a tus hermanos, a todos los que ames. Era una prisión, una jaula disfrazada de matrimonio. ¿Y si acepto?, preguntó Paul. ¿Dejarás en paz a mi madre? Ámbar sonrió. Eso depende de ella. Si deja de interferir, tal vez la deje descansar. Paul cerró los ojos. Estaba atrapado. Sin salida, sin opciones. Está bien, susurró finalmente. ¿Me quedaré? Ámbar asintió satisfecha. Buena elección. Y así, Paul se convirtió en prisionero de su propio hogar, viviendo con un monstruo, fingiendo que todo era normal, mientras su alma se marchitaba cada día. Pero en el fondo de su mente, una pregunta ardía constantemente. ¿Habría alguna forma de destruirla? ¿Alguna debilidad que pudiera explotar? Porque una cosa era segura, no podía vivir así para siempre. Y tarde o temprano, uno de los dos tendría que morir. ¿Esto aún no termina? Paul comenzó a investigar en secreto. Cada noche mientras Ámbar salía a cazar, él buscaba información sobre serpientes míticas, brujería, y cómo destruir a criaturas sobrenaturales. Encontró algo en un libro antiguo. Las brujas serpiente tienen un momento de vulnerabilidad durante la transformación incompleta. Si lograba atacarla en ese preciso instante, cuando no era ni humana ni serpiente completamente, tal vez tendría una oportunidad. Pero necesitaba el arma correcta. Una noche, Paul visitó a un anciano del pueblo, conocido por conocer cosas antiguas. Necesito algo que pueda matar a una bruja serpiente, dijo directamente. El anciano lo miró con ojos penetrantes. ¿Estás seguro de lo que me pides, muchacho? Paul asintió. Mi vida depende de ello. El anciano desapareció en la trastienda, y regresó con un cuchillo antiguo de plata, grabado con símbolos extraños. Esto perteneció a un cazador de brujas, explicó, pero solo funciona si la golpeas en el corazón, durante la transformación. Un segundo antes o después, y morirás tú. Paul tomó el cuchillo. Esa noche sería la noche. Cuando el reloj marcó las 3 AM, Paul fingió dormir como siempre. Ámbar se levantó, caminó hacia la ventana, y comenzó la transformación. Pero esta vez, Paul no solo observó. En el momento exacto en que su cuerpo estaba mitad humano, mitad serpiente, Paul saltó de la cama y clavó el cuchillo de plata directamente en su pecho. Ámbar soltó un grito sobrenatural, mitad humano, mitad siseo de serpiente. Sus ojos brillaron con furia y dolor. ¿Qué hiciste?, gritó. Pero Paul no soltó el cuchillo, lo hundió más profundo. Ámbar cayó al suelo, su cuerpo convulsionando entre formas, serpiente y humana alternándose violentamente. ¿Morirás por esto?, jadeó ella. Ya estaba muerto, respondió Paul. Viviendo contigo. Con un último grito, el cuerpo de Ámbar se transformó completamente en serpiente, y luego se desintegró en cenizas verdes. Paul cayó de rodillas, temblando, mirando las cenizas que alguna vez fueron su esposa. Había ganado, pero ¿a qué precio? Días después, Paul visitó a su madre. Por primera vez en semanas, ella dormía pacíficamente. Las pesadillas habían terminado. ¿Qué pasó?, preguntó ella al despertar. Paul solo sonrió tristemente. Ya no tienes que preocuparte, mamá. Ella está muerta. Su madre lo abrazó, llorando de alivio. Pero Paul sabía la verdad. Había matado. Aunque fuera un monstruo, había quitado una vida. Y esa culpa lo perseguiría para siempre. Semanas después, mientras Paul empacaba para mudarse lejos de esa casa maldita, encontró algo en el armario de Ámbar, un diario antiguo. Con manos temblorosas lo abrió. Las primeras páginas hablaban de un culto de serpientes, de rituales, de otras brujas como ella. Y en la última página, escrito con tinta roja: si algo me sucede, mis hermanas vendrán, y Paul pagará. Paul pensó que todo había terminado, pero esa noche, 3 vinieron por él. Semanas después del asesinato de Ámbar, Paul se mudó a un departamento nuevo. Intentaba olvidar, pero las pesadillas no paraban. Una mañana, encontró algo en su ventana, un símbolo verde, el mismo del diario de Ámbar. Ellas saben dónde estoy. Esa noche a las 13 AM, escuchó el siseo, y las vio. 3 mujeres de pie en su sala. Pelirroja, morena y rubia platinada, ojos brillando en la oscuridad. Hola Paul, dijo la pelirroja. Ámbar era nuestra hermana, y tú la asesinaste, agregó la morena. Paul levantó el cuchillo de plata. Aléjense, las 3 rieron. Ese cuchillo mató a la más débil de nosotras, dijo la rubia. ¿Crees que funcionará contra 3? Comenzaron a transformarse, pero se quedaron mitad humanas, mitad serpientes. Aprendimos de su error. Siseó la pelirroja. No nos darás esa oportunidad. Paul corrió hacia la puerta. La rubia lo bloqueó. Corrió hacia la ventana. La pelirroja lo agarró del cuello, levantándolo del suelo. Sufrirás como ella sufrió, prometió. Y luego te convertiremos en una serpiente sin mente. Un destino peor que la muerte. Abrió la boca. Sus colmillos se acercaron a su cuello. Este es el fin. Crash. La ventana estalló. Un hombre entró volando, aterrizando entre ellos. Cabello gris, abrigo negro, armas de plata brillando. Aléjense de él, ordenó. Las 3 sisearon. Un cazador, el hombre sacó una espada de plata. Las brujas atacaron. Fue una batalla brutal, rápida, violenta. El cazador clavó la espada en el corazón de la morena. Ella se desintegró en cenizas verdes. Las otras 2 retrocedieron. Esto no termina aquí, siseó la pelirroja. El culto es grande. Tras más, se transformaron en serpientes gigantes y escaparon por la ventana. El cazador se volvió hacia Paul. Mi nombre es Marcus.
cazador de brujas. He rastreado a este culto durante años. Paul temblaba. ¿Qué hago ahora? Marcus lo miró seriamente. Tienes dos opciones. Huir y esconderte el resto de tu vida. O vienes conmigo, te entreno, y destruimos al culto. Paul miró las cenizas en el suelo. Pensó en su madre. Si huía, las brujas la encontrarían. Enséñame, dijo con firmeza. Enséñame a cazarlas. Marcus asintió. Tu vida normal terminó la noche que conociste a Ámbar. Bienvenido al mundo de los cazadores. Y con eso, Paul se adentró en una guerra que llevaba siglos en las sombras. Una guerra contra brujas serpiente, contra monstruos inmortales. Pero ahora Paul sabía la verdad. Los monstruos son reales. Y alguien tiene que cazarlos. Paul ya no huye. Una semana después, Paul despertó en una habitación oscura. Arriba, ordenó Marcus. Tu entrenamiento comienza ahora. Lo llevó a un sótano enorme, paredes llenas de armas de plata. Bienvenido a la guarida, dijo Marcus. Aquí los humanos aprenden a matar dioses. Le lanzó una espada. Defiéndete. Marcus atacó sin piedad. Paul cayó una y otra vez, sangrando, sufriendo, pero se levantó cada vez. 3 días después, Marcus reunió al equipo. Esta es Selene. Mostró una foto. 300 años matando hombres. Mañana es luna nueva. Paul, tú serás el cebo. ¿Qué? No estoy listo. Nadie lo está, dijo Marcus. O aprendes rápido, o mueres rápido. La noche siguiente, Paul entró al bar de lujo. Traje caro, cuchillo escondido. La vio. Vestido rojo, cabello negro, hermosa y letal. Hola guapo, sonrió ella. ¿Estás solo? Hablaron. Flirtearon. Ella era perfecta. Ven conmigo, susurró. Conozco un lugar más privado. Lo guió a un callejón oscuro. Se volvió. Sus ojos brillaron verde. Has sido un buen cordero. Paul sacó el cuchillo. Yo no soy tu cena. Ella siseó y atacó. Más rápida de lo que Paul esperaba. Ahora, gritó Paul. Marcus y otros cazadores salieron de las sombras. Selene comenzó a transformarse. Paul recordó el entrenamiento. Durante la transformación son vulnerables. Atacó. Clavó el cuchillo en su corazón. Ella cayó. Se desintegró en cenizas negras. Paul temblaba. Maté a alguien. Mataste a un monstruo, dijo Marcus. Hay una diferencia. Esa noche, Paul estaba solo en el techo. Elena apareció. Tu primera cacería. ¿Cómo te sientes? Vacío. Esa sensación nunca se va, dijo ella. Hubo silencio. Entonces Elena habló, su voz cambiando. Marcus recibió información sobre las 2 brujas que te atacaron. Paul la miró. ¿Dónde están? ¿Hay algo más? Dijo Elena. Alguien más poderoso las dirige. Su nombre es Lilith, la madre del culto, la primera bruja serpiente. Paul sintió pánico. ¿Qué quiere de mí? No solo quiere matarte. Elena tragó saliva. Quiere convertirte en su guerrero. Paul retrocedió. ¿Cuándo vendrá? Elena miró hacia la ciudad oscura. Ya está aquí. La vimos hace 2 horas. Hizo una pausa terrible. ¿Y Paul? Ella sabe dónde vive tu madre. El mundo de Paul se detuvo. ¿Qué? Marcus envió un equipo, pero si Lilith realmente la quiere, no sé si llegarán a tiempo. Paul corrió hacia las escaleras. Tengo que ir. Paul, espera, gritó Elena. Es una trampa, pero Paul ya había desaparecido. Corriendo hacia su madre, sin saber que en la oscuridad, algo antiguo y terrible, lo estaba esperando. ¿Qué tan poderosa es la primera bruja serpiente? Paul corrió como nunca en su vida, a través de calles oscuras, saltando autos, su corazón latiendo violento. Tengo que llegar a tiempo. Tengo que llegar a tiempo. Marcó el número de su madre. No contestó. Marcó de nuevo. Nada. No. Llegó a la casa de su madre. La puerta estaba abierta. Paul entró, cuchillo en mano. Mamá, silencio. Las luces parpadeaban. Mamá, subió las escaleras corriendo. La habitación de su madre. Vacía, la cama deshecha, ventana abierta, cortinas ondeando, y en la pared, un mensaje escrito con algo verde y viscoso. Ven a buscarla, Paul. Debajo, una dirección. Paul sintió que el mundo se desmoronaba. La tienen. 30 minutos después, la dirección lo llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Oscuro, silencioso, obviamente una trampa. Paul entró de todas formas. Estoy aquí, gritó. Suéltenla. Su voz hizo eco. Entonces escuchó el siseo, múltiple, viniendo de todas direcciones. Las luces se encendieron. Paul quedó paralizado. Estaba rodeado, no por 2 brujas, por 12, formando un círculo perfecto a su alrededor. La pelirroja y la rubia que lo atacaron antes. Y 10 más, todas hermosas, todas letales, todas mirándolo como si fuera carne. Bienvenido, Paul, dijo la pelirroja. Te estábamos esperando. Paul levantó el cuchillo. ¿Dónde está mi madre? A salvo, respondió una voz diferente, femenina, antigua, poderosa. Las brujas se apartaron, y ella apareció, Lilith, más hermosa que todas las demás juntas. Cabello negro hasta el suelo, piel pálida como la luna, ojos dorados que brillaban con siglos de conocimiento. Vestida de negro, moviéndose con gracia imposible. Y detrás de ella, la madre de Paul, atada a una silla, amordazada, aterrada pero viva. «¡Mamá!». Paul corrió hacia ella. 3 brujas lo bloquearon. Dijo Lilith. Primero hablamos. Chasqueó los dedos. Las brujas retrocedieron. Lilith caminó lentamente hacia Paul. Eres interesante, Paul dijo. Mataste a Ámbar, mi hija menor. Ella era un monstruo, escupió Paul. Sí. Lilith sonrió. Lo era. Se detuvo frente a él. Pero tú la mataste en su momento más vulnerable. Con precisión perfecta.
sin entrenamiento, solo instinto. Se acercó más. Eso me impresionó. No me importa, dijo Paul. Suelta a mi madre. Lilith rió. Oh, Paul, no entiendes. Extendió sus brazos. No vine a matarte. Vine a reclutarte. Paul la miró confundido. ¿Qué? Únete a nosotras, dijo Lilith. Conviértete en algo más que humano, más fuerte, más rápido, inmortal. Nunca, gruñó Paul. Lilith suspiró. Sabía que dirías eso. Chasqueó los dedos de nuevo. Una de las brujas sacó un cuchillo. Se acercó a la madre de Paul. No, entonces te daré una elección, dijo Lilith fríamente. Acepta la conversión, o ella muere. Aquí, ahora, frente a ti. Paul miró a su madre. Ella negaba con la cabeza desesperadamente, lágrimas corriendo por su rostro. Tienes 10 segundos, dijo Lilith. 10. Paul apretó el cuchillo. No podía atacar. Eran demasiadas. 8. No podía salvarse a sí mismo. 7. Pero tal vez. 6. Tal vez podía salvar a su madre. Paul dejó caer el cuchillo. Espera. Lilith sonrió. 4. Acepto, dijo Paul, pero con una condición. 3. Habla. La dejas ir. Paul señaló a su madre. Ilesa. Libre. Para siempre. Lilith lo estudió. ¿Y tú? ¿Y tú te quedas? Sin resistencia, sin intentar escapar. Paul asintió. Sí. Hubo un largo silencio. Entonces Lilith sonrió. Trato hecho. Chasqueó los dedos. 2 brujas desataron a la madre de Paul. Ella corrió hacia él sollozando. No, hijo, no. Paul la abrazó. Está bien, mamá, susurró. Vivirás. Eso es lo único que importa. Pero tú, estaré bien, mintió Paul. Solo, olvídate de mí. Vive tu vida. La besó en la frente. Las brujas la llevaron hacia la puerta. Ella gritaba, luchaba, lloraba. Pero la sacaron, y Paul se quedó solo, con 12 brujas serpiente. Y Lilith. Sabía elección, dijo Lilith. Ahora. Extendió su mano. Sus uñas se extendieron en garras. Esto dolerá. Se acercó a Paul. Él cerró los ojos, listo para el dolor, listo para la transformación, listo para perder su humanidad. Lilith tocó su rostro. Sus garras se acercaron a su cuello. Y entonces, ¡boom!, las paredes del almacén explotaron. Marcus entró volando con un equipo completo de cazadores. 20 de ellos. Todos armados. Todos atacando. ¡Retírense!, gritó Marcus. El almacén se convirtió en campo de batalla. Cazadores contra brujas. Plata contra colmillos. Humanos contra inmortales. Marcus llegó hasta Paul. ¿Pensaste que te dejaríamos solo? Le lanzó un arma. Paul la atrapó. Mi madre. Ya está a salvo, gritó Elena desde el otro lado. David la sacó. Paul sintió alivio. Pero no duró, porque Lilith no se había movido, no había atacado, solo observaba el caos. Y sonreía. Interesante, dijo calmadamente. Levantó una mano, y todas las brujas se detuvieron. Los cazadores también, confundidos. Lilith miró directamente a Paul. Eres valiente, Paul. Inteligente, leal. Caminó hacia él. Ningún cazador se atrevió a atacarla. Su presencia era abrumadora. Hoy me mostraste algo, dijo. Me mostraste que vales la pena. Se detuvo frente a él. Así que no te convertiré todavía. Se inclinó susurrando en su oído. Pero volveré, Paul. Y la próxima vez no habrá elección. No habrá rescate. No habrá escape. Se alejó. Nos vemos pronto, cazador. Y con eso, ella y todas las brujas se transformaron en serpientes gigantes y desaparecieron en la oscuridad, dejando a Paul temblando, sabiendo que esto apenas había comenzado. 3 días después del enfrentamiento, Paul se recuperaba en la guarida, vendando sus heridas con manos aún temblorosas. Marcus llegó con una noticia que le devolvió el aliento. Su madre estaba a salvo, escondida en un refugio secreto donde Lilith no podría encontrarla. Pero no había tiempo para descansar. Ahora entrenamos, le dijo, porque Lilith volverá, y la próxima vez no habrá escapatoria. Durante 2 semanas, Paul fue llevado al límite. Aprendió combate avanzado, a usar armas de plata, hechizos de protección y a detectar brujas disfrazadas. Cada día era más duro que el anterior. Sangraba, caía, se levantaba. Elena entrenaba con él y fue clara. Estaba mejorando, pero aún no era lo suficientemente rápido. Entonces llegó la advertencia. El culto planeaba un ritual durante la luna nueva, la ceremonia de ascensión, un sacrificio masivo de 50 personas para aumentar su poder, 30 brujas confirmadas y Lilith al mando. Marcus le entregó a Paul un arma única, una ballesta de plata antigua. Había matado a la primera bruja serpiente hacía 500 años. Solo funcionaba una vez, y solo contra Lilith. Si fallaba, todos morirían. 3 días después, 20 cazadores llegaron al templo en las montañas, bajo un cielo sin luna. Dentro los esperaba el horror. 50 personas atadas en círculo, y en el centro 30 brujas cantando en un idioma antiguo. Flotando sobre ellas, Lilith, más hermosa y aterradora que nunca. La batalla estalló. Plata contra colmillos. Humanos contra inmortales. Paul liberó rehenes, disparó, vio a brujas caer en cenizas. Cuando Elena lo cubrió, corrió directo hacia Lilith. Ella descendió, sonriendo, y reveló su verdadero poder. Se transformó en una serpiente gigante, del tamaño de un edificio. Paul disparó la ballesta, y falló. Lilith atacó. Era el fin. Hasta que Marcus saltó sobre la bestia y clavó su espada de plata. El corazón. Ahora. Paul corrió, saltó y hundió su cuchillo de plata en el enorme corazón de la serpiente. Lilith gritó. Su cuerpo se desintegró en cenizas negras. Las demás brujas huyeron aterrorizadas. Habían ganado por ahora. Semanas después, Paul visitó a su madre. Ella lo abrazó, aliviada pero triste. Sabía la verdad. No había perdido a su hijo por la muerte. Lo
había perdido por la guerra, porque Paul ya no era solo un sobreviviente, ahora era un cazador. Sígueme y comenta parte 10 si quieres saber qué pasa después. Lilith murió, y el templo quedó reducido a cenizas. Pero la guerra no terminó. Paul volvió a la guarida, con mente en estado de alerta permanente. Pero el descanso no llegaba. Dormía poco, y cuando lo hacía, despertaba empapado en sudor, escuchando cantos que ya no estaban allí. Durante el día entrenaba sin pausa. Combate cuerpo a cuerpo, armas de plata, detección de ilusiones. Cada error se pagaba con sangre, y Paul no se permitía errores. Elena lo enfrentó después de un entrenamiento. Te estás volviendo más rápido, dijo, pero también más peligroso, no solo para ellas. Paul no respondió, seguía afilando su cuchillo. Marcus llegó con informes nuevos, directos, sin rodeos. Sin Lilith, el culto no se desintegró. Se adaptó. 3 nuevos líderes, rituales menores en distintas regiones. Brujas jóvenes entrenando para algo más grande. Lilith no era el final, advirtió Marcus, era la puerta. Esa noche, Paul patrulló solo la base. Revisó pasillos, sombras, sellos, nada fuera de lugar, hasta que entró a su habitación. Ahí estaba, un símbolo verde grabado en la pared. No era antiguo, no estaba ahí antes. Alguien había entrado, alguien había salido, y lo había hecho sin ser detectado. Paul entendió el mensaje. No era una amenaza, era una invitación. Apretó el cuchillo de plata y respiró hondo, sin miedo, sin ira, porque ahora sabía algo que antes no. La cacería no terminó con Lilith. Apenas estaba comenzando. Paul salió de su habitación con el cuchillo en mano. El símbolo verde aún brillaba en la pared. Alguien había entrado. Alguien con acceso a la guarida. Imposible. Caminó por los pasillos oscuros. Cada sombra podía ser una amenaza. Llegó a la sala de entrenamiento. Y la encontró. Elena, de pie en el centro, sola, mirando por la ventana. Elena, dijo Paul, ¿viste algo extraño? Ella se volvió lentamente, y sonrió, pero no era su sonrisa. Era otra. Hola, Paul. Su voz sonaba diferente, más profunda, antigua. Paul retrocedió, levantando el cuchillo. ¿Qué te pasa? Elena caminó hacia él. Sus movimientos demasiado fluidos, demasiado perfectos. Nada me pasa, dijo. Finalmente soy libre. Sus ojos comenzaron a brillar, verde, como los de Ámbar, como los de Lilith. No, susurró Paul. Tú no. Elena rió. ¿Sorprendido? He estado aquí durante años, Paul. Esperando, observando, informando. Paul sintió que el mundo se desmoronaba. Tu hermano, la historia. Todo real, dijo Elena. Excepto una parte. Se acercó más. Yo no lo maté para salvarlo. Lo maté porque Lilith me lo ordenó. Sus manos comenzaron a transformarse, dedos extendiéndose en garras. He sido parte del culto desde que nací. Una infiltrada, entrenada para ganar su confianza. Paul apretó el cuchillo. Marcus sabe esto. ¿Marcus? Elena rió. Marcus está ocupado ahora mismo. Chasqueó los dedos. Las luces se apagaron. En la oscuridad, Paul escuchó gritos. Explosiones. El sonido de batalla. Trajiste brujas aquí, dijo Paul. No solo brujas, respondió Elena. Traje un ejército. Las luces volvieron. Paul vio por la ventana. La guarida estaba bajo ataque. Decenas de brujas serpiente atacando a los cazadores. Fuego, sangre, caos. ¿Por qué? Preguntó Paul. Lilith está muerta. Elena sonrió. ¿Realmente crees que murió? Se acercó, susurrando. Lilith era inmortal, Paul. No puedes matar lo que nunca nació. Paul sintió terror. El cuchillo, la vi desintegrarse. Viste lo que ella quería que vieras, dijo Elena. Una prueba, para ver si eras digno. ¿Digno de qué? Elena lo miró fijamente. De ser su heredero. Su próximo consorte. El padre de la nueva generación. Paul retrocedió. ¿Estás loca? No, dijo Elena. Estoy cumpliendo órdenes. Atacó. Más rápida de lo que Paul esperaba. Sus garras casi le arrancan la garganta. Paul bloqueó con el cuchillo. Pelearon. Elena era brutal. Entrenada como cazadora, pero con fuerza de bruja. Paul sangraba. Retrocedía. Ríndete, Paul, siseó Elena. Lilith te quiere vivo. Nunca. Paul encontró una abertura. Clavó el cuchillo en su hombro. Elena gritó, pero no se desintegró. La plata no funciona en mí. Rió. Soy diferente. Lo pateó contra la pared. Paul cayó, aturdido. Elena se acercó. Es hora de llevarte con ella. Entonces, bang. Un disparo. Elena cayó. Marcus estaba en la puerta. Pistola humeante. Cubierto de sangre. Paul, muévete. Paul corrió hacia él. Elena es una de ellas. Lo sé, dijo Marcus. Lo descubrí hace una hora. Demasiado tarde. Más brujas entraron al pasillo. Tenemos que evacuar, dijo Marcus. La guarida está perdida. Corrieron, esquivando ataques, matando brujas. Llegaron al garaje. Otros cazadores ya estaban escapando. Todos, fuera, gritó Marcus. Subieron a camionetas. Arrancaron. Paul miró atrás. La guarida ardía. Y en las llamas, Elena, de pie, mirándolo, sonriendo, sabiendo que ganó. Horas después, los sobrevivientes se reunieron en un refugio temporal. Solo 8 de 20 cazadores sobrevivieron. Marcus estaba destrozado. La entrenamos, confiamos en ella. Y todo fue mentira. Paul se sentó, temblando. Dijo que Lilith está viva. Marcus lo miró. Si eso es cierto, entonces nunca tuvimos oportunidad. Un cazador llamado David habló. Tengo información. ¿Sobre dónde está Lilith? Todos lo miraron. Hay un lugar, en Europa. Un castillo antiguo. Ahí es donde realmente vive. Y según mis fuentes, ahí es donde llevarán a Paul si lo capturan.
Paul se levantó. Entonces voy yo primero. ¿Qué? Marcus casi gritó. Eso es suicidio. No, dijo Paul. Es la única manera. Miró a todos. Mientras me busquen a mí, ustedes pueden reagruparse, entrenar nuevos cazadores, preparar un ataque real. Paul, no hay otra opción, interrumpió Paul. Lilith me quiere, pues que me tenga. Pero en mis términos. Marcus suspiró. Sabía que Paul tenía razón. Entonces te prepararemos. Maté a la bruja serpiente más poderosa del mundo. Ese fue mi error. Ahora quiere algo de mí. Una semana después, Paul llegó a Europa, solo, armado hasta los dientes. El castillo se alzaba en las montañas, antiguo, oscuro, imponente. Entró sin miedo. Los pasillos estaban vacíos, demasiado silenciosos. Entonces las vio. Brujas, docenas de ellas, alineadas en las paredes, sin atacar, solo, observando. Paul caminó entre ellas, cuchillo en mano. Ninguna se movió. Me están dejando pasar. Llegó al salón principal, y ahí estaba, Lilith, sentada en un trono de piedra, más hermosa que nunca, sonriendo. Bienvenido, Paul. Te estaba esperando. Paul levantó el cuchillo. Vine a terminar esto. Lilith rió. ¿Terminar? Esto apenas comienza. Se levantó. Maté a tu hermana menor, dijo Paul. Te maté a ti. Destruí tu ritual. Y aún así Lilith se acercó. Aquí estás, en May Castillo, rodeado de mis hijas, completamente a mi merced. Paul tragó saliva. ¿Por qué me quieres? Lilith lo miró intensamente. Porque eres especial, Paul. Mataste a Ámbar sin entrenamiento. Sobreviviste a mis mejores cazadoras. Me mataste cuando nadie más pudo. Se detuvo frente a él. Tienes algo que necesito. Voluntad, fuerza, supervivencia. Extendió su mano. Únete a mí, gobierna a mi lado, y juntos crearemos una nueva era. Paul escupió a sus pies. Prefiero morir. Lilith suspiró. Eso temía. Chasqueó los dedos. Elena entró, arrastrando a alguien. Paul sintió que su corazón se detenía. Su madre. No, la dejaste ir. Mentí. Sonrió Lilith. Siempre la tuve. Ahora decides, Paul. Únete a mí, o ella muere. Aquí, ahora. Paul miró a su madre. Ella negaba con la cabeza, llorando. Entonces Paul hizo algo inesperado. Sonrió. Adelante, dijo. Mátala. Lilith pareció sorprendida. ¿Qué? Dije que la mates. Paul la miró fríamente. Porque si lo haces, ya no tendré nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es el más peligroso de todos. Lilith estudió su rostro, buscando el engaño. Pero Paul no mentía. Había cruzado una línea. Lilith lentamente sonrió. Interesante. Muy bien, Paul. Tienes agallas. Por eso te daré una oportunidad. Un duelo. Tú contra mi mejor guerrera. Si ganas, ambos son libres. Si pierdes, ambos son míos. Paul asintió. Acepto. Lilith chasqueó los dedos. Las puertas se abrieron, y entró una mujer gigantesca, mitad humana, mitad serpiente, cubierta de cicatrices, ojos muertos. Ella es Kali, dijo Lilith. Mi campeona. Ha matado a 200 cazadores. Buena suerte. Kali avanzó hacia el centro del salón. Cada paso hacía temblar el suelo. Era enorme, más de 2 metros de altura. Mitad mujer, mitad serpiente. Su torso humano musculoso y cubierto de cicatrices. Su parte inferior, una cola de serpiente masiva con escamas negras, ojos completamente blancos, sin pupilas, sin alma. Paul la miró, y por primera vez en semanas sintió verdadero miedo. Las reglas son simples, dijo Lilith. Combate hasta la muerte, sin rendición, sin piedad. Si Paul gana, ambos son libres. Si Kali gana, sonrió cruelmente. Paul se convierte en mi consorte, y su madre, mi próxima comida. Paul apretó el cuchillo de plata. Comencemos. Kali atacó, más rápida de lo que Paul imaginó. Su cola lo golpeó como un látigo. Paul voló contra la pared. Escupió sangre. ¡Levántate!, gritó su madre. ¡Levántate! Paul se puso de pie. Kali atacó de nuevo. Esta vez Paul esquivó. Cortó con el cuchillo. La hoja rozó las escamas de Kali, pero no penetró. Sus escamas son demasiado gruesas. Kali lo agarró del cuello. Lo levantó del suelo con una mano. Comenzó a apretar. Paul no podía respirar. Intentó clavar el cuchillo, pero ella lo soltó antes. Paul cayó, jadeando. Patético, siseó Kali con voz gutural. Esperaba más. Paul se arrastró hacia atrás, buscando una estrategia. Tiene que haber un punto débil. Kali se acercó lentamente. Ya terminó, humano. Levantó su cola, lista para aplastarlo. Paul cerró los ojos, recordando todo su entrenamiento. Las serpientes tienen 3 puntos débiles, había dicho Marcus. La garganta, los ojos, y justo debajo de la cabeza. Los ojos de Paul se abrieron. Cuando Kali bajó su cola, Paul rodó, saltó sobre su espalda, y clavó el cuchillo, justo en la base de su cráneo, donde serpiente y humano se unían. Kali aulló de dolor, se retorció violentamente. Paul se aferró, hundiendo el cuchillo más profundo. La plata quemaba. Kali se estrelló contra las paredes, tratando de sacárselo, pero Paul no soltó. ¡Muere!, gritó. Giró el cuchillo. La sangre negra brotó. Kali cayó de rodillas. Sus ojos blancos comenzaron a apagarse. Imposible. Jadeó, y se desplomó, muerta. Paul cayó junto a ella, exhausto, sangrando, pero vivo. El salón quedó en silencio. Todas las brujas miraban incrédulas. Lilith se levantó lentamente de su trono. Impresionante. Caminó hacia Paul. Realmente eres especial. Se arrodilló junto a él. Un trato es un trato. Chasqueó los dedos. Elena soltó a la madre de Paul. Ella
Ella corrió hacia su hijo. Paul lo abrazó, llorando. Lilith los observó. Son libres de irse. Paul la miró con desconfianza. ¿Así de simple? Así de simple, respondió Lilith. Pero, se inclinó cerca de su oído. Esto no termina aquí, Paul. Te dejé ganar, porque necesitaba ver tu verdadero potencial. Y ahora que lo vi, sus ojos brillaron dorados. Sé que algún día volverás. No como enemigo, sino como aliado. Porque en el fondo, tú y yo somos iguales. Sobrevivientes. Paul la apartó. Nunca seré como tú. Lilith sonrió. Eso es lo que todos dicen. Al principio, Paul ayudó a su madre a levantarse. Caminaron hacia la salida. Las brujas se apartaron, dejándolos pasar. Cuando llegaron a la puerta, Lilith habló una vez más. Paul, él se volvió. La próxima vez que nos veamos, será porque tú me buscaste, no yo a ti. Paul no respondió. Salió del castillo, con su madre, libres. Pero sabiendo que Lilith tenía razón, semanas después, Paul y su madre vivían en un lugar seguro, protegido por cazadores. Pero Paul no podía dormir. Cada noche soñaba con Lilith, con su voz, con sus palabras. Tú y yo somos iguales. Y lo peor, una parte de él comenzaba a creerlo. Había matado, muchas veces, y cada vez era más fácil, más natural. Marcus lo notó. ¿Estás bien? Sí, mintió Paul, pero no lo estaba. Algo había cambiado en él, algo oscuro, y en algún lugar de Europa, en su castillo de piedra. Lilith sonreía, sabiendo que su semilla había sido plantada, y que algún día, Paul volvería, no como enemigo, sino como el rey oscuro que ella siempre supo que era. Mató al monstruo, pero ahora tiene miedo de lo que despertó dentro de él. Pero Paul no podía dormir. Cada noche las pesadillas volvían. No eran de Ámbar, ni de las batallas, eran de Lilith. Su voz, sus palabras, sus ojos dorados. Tú y yo somos iguales. Paul despertaba empapado en sudor, mirando sus manos en la oscuridad, las mismas manos que habían matado, y matado, y matado. Una mañana, Marcus lo encontró entrenando solo, a las 5 a.m., golpeando un maniquí de entrenamiento, una y otra vez, con furia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Marcus. Toda la noche, respondió Paul sin detenerse. Marcus observó sus nudillos sangrando. Paul, tienes que descansar. No puedo, dijo Paul. Cada vez que cierro los ojos, se detuvo. La escucho. Marcus se acercó. A Lilith, Paul asintió. Me dijo que volveré, que seré como ella. Y lo peor, Marcus, lo miró con ojos atormentados. Es que cada día, siento que tiene razón. Marcus puso una mano en su hombro. Ella te está manipulando. Plantó una duda en tu mente. Eso es lo que hacen. Paul negó con la cabeza. No es solo eso. Cuando maté a Cali, tragó saliva. Sentí algo. No fue defensa propia. Fue placer. Marcus lo miró seriamente. Eso es normal después de sobrevivir. No, interrumpió Paul. Fue más que eso. Disfruté matándola. Y eso me aterroriza. Hubo un largo silencio. ¿Me estoy convirtiendo en un monstruo?, preguntó Paul. Marcus no respondió de inmediato, porque no sabía la respuesta. Esa noche, Paul salió a caminar solo, contra las órdenes de quedarse en el refugio. Necesitaba pensar. Caminó por el bosque cercano, y entonces, la sintió. Una presencia, fría, antigua, familiar. Se volvió, y la vio, de pie entre los árboles. Elena. Hola, Paul, sonrió. Él sacó su cuchillo. ¿Cómo me encontraste? Elena se acercó lentamente. Nunca te perdimos. Lilith siempre sabe dónde estás. Paul retrocedió. ¿Qué quieres? Elena se detuvo. Vine con un mensaje. De ella. Extendió una mano. En su palma, un anillo negro, con un símbolo de serpiente. Lilith te invita a regresar, a reclamar tu lugar, a tu lado. Paul miró el anillo. Algo dentro de él. Quería tomarlo. Nunca, dijo. Pero su voz tembló. Elena sonrió. Ella dijo que dirías eso. Pero también dijo que cuando estés listo, cuando finalmente aceptes lo que eres, el anillo te estará esperando. Lo dejó caer al suelo. Piénsalo, Paul. Aquí eres un cazador más. Con ella, serías un rey. Y desapareció en las sombras. Paul se quedó solo, mirando el anillo en el suelo, brillando bajo la luna. Su mano se extendió lentamente, casi tocándolo. Entonces, lo pisó, lo hundió en la tierra, y regresó corriendo al refugio. Pero mientras corría, una parte de él se preguntaba, ¿por qué no lo había destruido? En Europa, Lilith observaba en un espejo mágico. Vio todo, y sonrió. Pronto, mi oscuro príncipe. Muy pronto. Paul no destruyó el anillo. Y esa fue la primera señal. Esa noche no soñó con Lilith, soñó consigo mismo, de pie en un trono negro, cubierto de sangre que no le pertenecía, con cazadores arrodillados frente a él. Despertó sobresaltado. El símbolo de la serpiente seguía grabado en su mente. En el refugio, algo había cambiado. Los demás cazadores lo miraban distinto, con respeto, con miedo. Paul lo notó cuando pasó junto a ellos. Susurraban. Marcus también lo notó. No les hagas caso, le dijo. Solo están nerviosos. Pero Paul sabía la verdad. No era miedo a Lilith, era miedo a él. Durante el entrenamiento, Paul fue más rápido, más preciso, más brutal. Derribó a 3 cazadores en segundos. Cuando uno cayó al suelo sangrando, Paul no se detuvo de inmediato. Algo dentro de él quería seguir. Marcus tuvo que sujetarlo. Paul gritó. Basta. Paul retrocedió, respirando agitado. Miró sus manos otra vez. Las mismas manos. Esa noche, volvió a escucharla. No en sueños, en la vigilia. No los lastimes, todavía. Susurró la voz de Lilith. Aún te necesitan. Paul apretó los dientes. No soy tuyo. La risa resonó en su cabeza. Aún no. En Europa, Lilith se levantó de su trono. El anillo enterrado comenzó a vibrar bajo la tierra. La duda ya germinó, dijo. Y cuando brote, sus ojos dorados brillaron. No habrá cazador que pueda detenerlo. Paul perderá el control, o alguien lo detendrá antes de que sea demasiado tarde.
porque no todos los monstruos nacen, algunos se construyen. Todos le tenían miedo, y Paul aún no sabía por qué. Paul despertó sudando. El sueño quemaba en su mente. Él en un trono de huesos, con Marcus arrodillado, suplicando. El símbolo de la serpiente brillaba en su mente. No podía borrarlo. En el comedor el silencio cayó cuando entró. Los cazadores apartaban la mirada. «Tienen miedo», susurró Lilith en su cabeza. «Cállate. ¿Por qué? Si lo enterraste, pero sigue siendo mío. Y tú también». Paul sintió un ardor fantasma en su dedo. En el reflejo de la ventana, sus ojos brillaban dorados. Marcus apareció. Misión. Ahora, un nido grande. El almacén apestaba a muerte. 8 vampiros esperaban. Paul entró primero. El primer vampiro atacó. Paul lo esquivó sin mirarlo y lo derribó de un golpe que quebró costillas. «Paul, control», gritó Chen. Un vampiro antiguo salió de las sombras. Alto, elegante. Lilith envía saludos, cazador. O debería decir, hermano. Algo explotó dentro de Paul. Se movió con velocidad imposible. Chocaron agrietando las paredes. Paul lo agarró del cuello con una mano, levantándolo en el aire. «¿Qué me hizo ella?». El vampiro rió escupiendo sangre. «No te hizo nada, solo despertó lo que siempre estuviste destinado a ser. El anillo no te maldijo, te eligió. Eres el puente entre su mundo y el tuyo. El nuevo rey que ella necesita». Paul lo estrelló contra el suelo 1, 2, 3 veces. Ya comenzó, Paul. Puedes sentirlo. El hambre, la sed, la necesidad de dominar. Paul clavó la estaca con rabia ciega. Chen se acercó con su arma apuntando. «Paul, atrás». Paul se giró. Sus ojos brillaban dorados. «Baja el arma, Chen». No era petición, era orden. Y Chen, para su horror, obedeció. Thompson levantó su ballesta temblando. «¿Qué eres?». Paul miró sus manos manchadas. La serpiente pulsaba en su mente como un corazón. «No lo sé, pero ella sí». A kilómetros de distancia, el anillo enterrado estalló en llamas oscuras. Lilith extendió sus brazos. «Ven a mí, mi creación. Es hora de reclamar tu verdadero nombre». Paul sintió el llamado. Irresistible, inevitable. Tenía que ir a Europa. La transformación había comenzado, y nadie podía detenerla. Paul caminó toda la noche, alejándose del almacén, alejándose del refugio. Thompson y Chen gritaban detrás de él, pero sus voces se desvanecían. Solo escuchaba una voz. «Ven a mí». Llegó a una carretera desierta. Un auto se acercaba. Paul levantó la mano. El conductor frenó bruscamente, como si una fuerza invisible lo obligara. «Llévame al aeropuerto», dijo Paul. El hombre asintió sin cuestionar, con ojos vidriosos. En el refugio Marcus encontró la habitación de Paul vacía. Su equipo seguía ahí, sus armas, todo, solo faltaba él. Marcus supo de inmediato a dónde iba. «¡Preparen un equipo!», gritó. «Va hacia Europa». En el aeropuerto, Paul abordó el primer vuelo a París. No tenía boleto, pero cuando miró al empleado de la aerolínea, el hombre simplemente le entregó un pase de abordaje. Paul se sentó junto a la ventana. No recordaba haber usado ese poder antes. «Siempre estuvo ahí», susurró Lilith. «Solo necesitabas despertar». El avión despegó al amanecer. Paul miró por la ventana. Nubes, océano, dejando atrás todo lo que conocía. Su teléfono vibró. «Marcus, Paul, no lo hagas. Ella te está controlando. Lucha contra esto». Paul apagó el teléfono y lo dejó en el asiento. Ya no había vuelta atrás. Aterrizó en París al anochecer. La ciudad brillaba dorada bajo las luces. Sus piernas se movieron solas, caminando por calles empedradas, cruzando puentes, siguiendo un mapa invisible en su mente, hasta que la vio. Notre Dame. La catedral se alzaba oscura contra el cielo púrpura, y en lo alto de la torre una silueta lo observaba. Lilith. Paul sintió el ardor en su pecho intensificarse. Sus piernas subieron las escaleras. Entraron a la catedral vacía. Subieron la torre en espiral. Cada paso lo acercaba más. Llegó a la cima. El viento soplaba fuerte. Ella estaba ahí, radiante, aterradora, perfecta. «Bienvenido a casa, mi oscuro príncipe», sonrió Lilith. Paul quiso hablar, pero no salían palabras. Lilith se acercó lentamente, como un depredador. «Sentiste el llamado. Abandonaste todo. Viniste a mí». Sus ojos dorados lo atravesaron. La semilla ya germinó. La transformación ya comenzó. Puedes sentirlo, ¿verdad? Paul sintió el ardor en su pecho, la oscuridad expandiéndose. «Ya no eres completamente humano, pero tampoco eres completamente mío». Extendió su mano hacia él. «Solo necesito tu aceptación, tu lealtad. Di que eres mío, y serás libre». Paul miró su mano. Quería retroceder, quería huir, pero su cuerpo no le obedecía. La mano de Paul se levantó lentamente, acercándose a la de ella. Abajo, en la plaza, Marcus llegó corriendo con Chen y Thompson. Levantaron la vista hacia la torre, y vieron a Paul, a punto de tomar la mano de Lilith. «Paul», gritó Marcus desesperado, pero estaba demasiado lejos, demasiado tarde. Los dedos de Paul rozaron los de Lilith. Los dedos de Paul rozaron los de Lilith. Una descarga eléctrica atravesó su cuerpo. Imágenes explotaron en su mente. Ciudades en llamas, Marcus muerto, el mundo en oscuridad, y Lilith sonriendo junto a él. «No», susurró Paul, retirando su mano. «¿Qué dijiste?». «Vi lo que me convertiré en ti. En un monstruo sin alma». Lilith entrecerró los ojos peligrosamente. «Ya eres un monstruo, Paul. La oscuridad está dentro de ti. Tienes razón, pero yo elijo qué tipo de monstruo seré». Paul dio un paso atrás, hacia el borde de la torre. «Elegiré morir libre». Lilith se transformó, mostrando su verdadera naturaleza. Ojos rojos,
colmillos afilados, garras negras. No puedes resistirte. Debes obedecerme. Paul sintió la orden como un gancho clavándose en su alma. Luchó con todo lo que tenía. Mi nombre es Paul, no tu esclavo. Una onda de energía oscura lo golpeó. Cayó de rodillas gritando. Si me rechazas, la oscuridad te consumirá, amenazó Lilith. Te volverás loco. Paul tosió sangre. Entonces moriré como humano, no como tu mascota. Con sus últimas fuerzas, reunió toda su voluntad para romper la conexión. El símbolo de la serpiente en su mente comenzó a resquebrajarse. ¿Qué estás haciendo?, gritó Lilith sorprendida. Eligiendo. Por primera vez, elijo. El símbolo estalló. Una luz blanca cegadora explotó desde Paul. Lilith retrocedió, vulnerable. En ese momento Marcus llegó a la torre con su ballesta. No dudó, disparó. La estaca de plata atravesó el corazón de Lilith. No, imposible, soy eterna, nada es eterno. Marcus disparó de nuevo. Lilith cayó, su cuerpo agrietándose como porcelana. La oscuridad nunca muere. Explotó en cenizas. Una semana después, Paul despertó en el refugio. Débil pero vivo. Ya no brillaban sus ojos. Eran normales, humanos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcus. Como yo mismo. Por primera vez en semanas, como yo mismo. Marcus sonrió. La conexión está rota. Paul miró por la ventana. El sol salía sobre la ciudad. Soy Paul, cazador, sobreviviente, y dueño de mi propio destino. Lilith había muerto. La oscuridad había sido vencida. Y Paul, contra todo pronóstico, había elegido la luz. Fin.